Bueno, para quien nos escucha y siempre ha sospechado que la historia oficial esconde secretos fascinantes, bienvenidos a esta nueva inmersión histórica. Porque, a ver, imaginemos por un momento la figura de Cristóbal Colón. Ujú. O sea, los libros de texto de toda la vida nos cuentan que era pues el humilde hijo de un tejedor genovés, un hombre sin tradición marinera ni linaje aristocrático. Claro, el relato de siempre. Exacto. Sin embargo, los documentos históricos oficiales muestran que este supuesto tejedor logró exigir y además obtener el 10% neto de toda la riqueza de un continente entero. Y por vía hereditaria, fíjate. Que se dice pronto, ¿eh? Madre mía, es que ni siquiera el duque más poderoso de toda Europa podía soñar con exigirle semejantes concesiones a los reyes católicos. Entonces, desde una perspectiva puramente analítica, pues surge una gran pregunta. ¿Quién era realmente Colón? Y sobre todo, ¿qué estructura de poder le respaldaba en la sombra para poder negociar en esos términos? Es un punto de partida excelente. Y bueno, para establecer el contexto exacto de lo que vamos a desgranar hoy, es vital recordar algo fundamental que ya tocamos en nuestro análisis anterior. Sí, En aquella ocasión, si recuerdas, los datos nos llevaron a darle parte de la razón a la tesis del historiador Arthur Zuckerman. eso es. ¿Y por qué? Pues porque la propia academia moderna ha encontrado debilidades estructurales reales en las fuentes documentales medievales. Claro, y ahí está el problema, ¿no? Exactamente. Es que esto plantea un dilema crítico que no podemos obviar. A ver, si se asume que las fuentes históricas medievales se pueden manipular o reescribir a posteriori, Que hay motivos de sobra para hacerlo. motivos políticos y religiosos de enorme peso, claro, pues si asumimos eso, entonces la posición académica oficial actual se vuelve extremadamente débil. Y precisamente por esta razón, por esa profunda incomodidad documental, en las escuelas no se enseña absolutamente nada sobre territorios enteros que fueron clave. Como el Principado de Narbona, por ejemplo. Exacto, el Principado de Narbona. Simplemente se omite, desaparece de los libros. Ya ves. Y bueno, ahí es donde entra nuestra misión de hoy. Porque a partir de los documentos y estudios recientes que tenemos sobre la mesa, las grandes preguntas que van a guiar este análisis profundo son las siguientes. ¿Existió realmente el Principado de Narbona y su enigmático líder, el linaje Calonimus? Ujú. Además, llegó a existir esa gigantesca red financiera de origen judío que, utilizando el dinero como palanca, lograba un poder militar real y controlaba la política estratégica. Esa es la gran clave. Y la última pregunta. ¿Hubo un vínculo de sangre directo, concretamente de ascendencia davídica, o sea, del linaje del rey David, entre las monarquías europeas y los que acabaron financiando el descubrimiento de América? Son preguntas enormes, fíjate, y requieren que miremos la historia no como una simple lista de reyes y batallas. Claro, hay que ir más allá. Sí, hay que verla como un entramado brutal de intereses dinásticos y financieros. Entonces, para entender si realmente existió esa red operando en la sombra, el primer paso es, digamos, buscar en los orígenes de las figuras que ostentaban el poder espiritual y económico. Vale. Según los investigadores que plantean esta tesis, aquí entra en juego la leyenda o la estructura histórica de los levitas y los exilarcas. Tradicionalmente sabemos que los levitas, los descendientes de la tribu bíblica de Leví, Sí. tenían una condición legal muy peculiar. A ver, no poseían tierras propias, se dedicaban al servicio sagrado, pero a cambio de no tener territorios, las demás tribus tenían la obligación de mantenerlos mediante diezmos. Ostras. Claro, es decir, administraban la riqueza, pero sin necesidad de ostentar la propiedad de la tierra de forma visible. Y aquí entra la investigación de Josep Bastardas, que señala con mucho acierto que estos levitas aparecen en tierras europeas, en la zona de Narbona y la antigua Galia, operando mano a mano con los exilarcas, que eran los príncipes judíos en el exilio. Vale. A ver, vamos a desglosar esto un momento porque me parece fascinante. Si lo pensamos en términos modernos, Sí, podemos ver a estos levitas y exilarcas como una especie de gran junta directiva espiritual y financiera, ¿no? totalmente. Una junta directiva en toda regla. Claro, operando siempre en la sombra de los tronos europeos. O sea, no llevaban la corona visible, pero movían los hilos, cobraban los diezmos y controlaban todo el entramado de poder. Y aportaban el capital líquido, que era lo que los reyes carolingios necesitaban desesperadamente. Eso es. Y, bueno, si aceptamos que esta junta directiva operaba en el sur de Francia, en el Mediterráneo occidental, Ujú. pasamos a la figura que conecta el viejo mundo con el nuevo, Cristóbal Colón. Porque, claro, era Colón parte de esta red. O sea, si volvemos a lo de antes,
¿cómo es posible que un simple tejedor de lana sin historial militar logre negociar concesiones vitalicias y hereditarias que ni los nobles más altos conseguían? Es que no tiene ni pies ni cabeza. El relato del Colón Laneros es insostenible si te paras a analizar las capitulaciones de Santa Fe. Pero a ver entonces, ¿de dónde salen los documentos que confirman la historia de este humilde tejedor genovés? Pues ahí es donde hay que denunciar el estado de las fuentes documentales oficiales. Porque resulta que los manuscritos originales atribuidos a Fray Bartolomé de las Casas o las supuestas cartas y partidas de nacimiento de Colón Sí. no aparecieron hasta los siglos XVIII y XIX. Ostras, ¿3 siglos después? Exactamente. Antes de eso, todo el archivo estaba cerrado a cal y canto bajo la lupa estricta de la Inquisición y la censura de la corona. Madre mía. Entonces, durante ese tiempo, hubo un margen tremendo para limpiar, alterar y fabricar documentos a medida. Claro, para ocultar quién financiaba realmente las cosas y quién era Colón. Totalmente. Pero claro, si los documentos de papel se pueden falsificar en el siglo XVIII o XIX, hay algo que no se puede reescribir con pluma y tinta: el ADN. Y ahí es donde entra la ciencia actual a rompernos los esquemas por completo. Cuéntanos, porque esto es clave. Pues me refiero a la enorme investigación forense liderada por José Antonio Lorente sobre el ADN de Colón. Durante más de 20 años analizaron los restos óseos, cruzando todas las teorías tradicionales. ¿Que si era gallego, portugués, mallorquín? Exacto. Pues los resultados finales concluyen que el ADN del descubridor es compatible, tanto por vía paterna como materna, con una comunidad judía originaria y establecida en el Mediterráneo occidental. O sea, ¿el Levante peninsular o la zona catalana? Exactamente ahí. Y bueno, lo fascinante aquí es cómo este perfil judío se conecta con el comportamiento rarísimo de Colón. Es que claro, de repente todo cobra sentido. Claro. Por eso escribía un libro de las profecías, por eso se asimilaba a sí mismo con la figura del rey David. Y fíjate en este detalle. A ver. Las comunidades franciscanas le llamaban rey faraón, que era un título que se daba a los reyes de los judíos en ciertas tradiciones místicas. Wow, claro, es que no era un loco excéntrico. Sabía a qué linaje pertenecía. Exacto. Exigía diezmos porque era una estructura mental y legal completamente levítica. Ya ves. Y claro, sabiendo que Colón tenía este perfil judío, profético, davídico y originario de esta costa mediterránea y occitana, La antigua zona de Gotia y Narbona, sí. la tierra de los cátaros y de los grandes secretos. Porque aquí aparece un documento que es una locura. Sí, el manuscrito de Nostradame. Y no me refiero al profeta, sino a su hermano, Jan de Nostrodame, a quien se le atribuye este texto. Hace de los judíos de Narbona y de los poderes locales algo muy distinto. Sí, nos dice que los sarracenos que ocuparon esas tierras estaban dirigidos por un líder llamado Tarsin. Y a este Tarsin lo describe como el rey de Tartaria. Rey de Tartaria, rey de la región báltica de Galicia y rey de Troya la Grande. O sea, un líder oriental absoluto. Y según el texto, este líder tártaro fue derrotado, pero en lugar de ser ejecutado, Carlomagno lo bautiza y lo convierte en el primer conde cristiano de Toulouse. Claro, y aquí cualquiera diría, bueno, esto es un invento. Pero lo que los investigadores nos dicen es que hay que hacer una conexión más profunda. ¿En qué sentido? Pues que el documento de Nostradame en realidad actúa como un mecanismo para enmascarar identidades. O sea, convierte a los judíos de Narbona y a los exilarcas que tenían ese poder financiero brutal en tártaros y sarracenos cristianizados. Ah, vale. Se oculta ese inmenso poder judío y tártaro bajo un barniz franco y puramente cristiano. Le cambian el nombre al invasor oriental, lo bautizan en el papel y mágicamente se convierte en un conde local de la nobleza cristiana. Claro, le cambian el nombre a la empresa, pero los dueños siguen siendo los mismos. Exactamente. Aseguran el control financiero mientras la historia oficial queda limpiecita y cristiana. ¡Qué barbaridad! Y para terminar de romper los esquemas, tenemos que cruzar todo este enmascaramiento con la genética moderna y con los estudios de alguien que nadie esperaría en esta inmersión, Isaac Newton. Newton tenía una mente analítica brutal también para la cronología histórica. Exacto. Newton publica en 1733 un libro titulado Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis de San Juan. Un texto fascinante. Y ahí desgrana una afirmación muy concreta sobre los pueblos antiguos. Él dice que los chatí y los alanos se unieron formando la raíz de los chatí-alanos,
Y geográficamente y también fonéticamente esto los asimila claramente a los catalanes. Vale, pero aquí es donde yo me topo con un muro cronológico brutal. Porque si leemos la Biblia, los chatis son los hititas. Ujú, los hititas. Y los hititas son de la época de los faraones egipcios. Eso no cuadra en absoluto con el mapa de la Edad Media. Es imposible que estén dando vueltas por ahí fundando territorios medievales. Claro, el desfase es gigantesco. Y lo fascinante aquí es cómo resuelve Newton esta aparente imposibilidad. ¿Qué dice exactamente en el libro? Él afirma que los hechos bíblicos que relatan el Segundo Templo y las descripciones apocalípticas no pasaron en una antigüedad remota e incalculable. Dice que en realidad deben entenderse como las violentas luchas tártaras y sarracenas que asolaron la Edad Media. Y ahí es donde la cronología tradicional colapsa estrepitosamente. Y para entender este cuello de botella temporal que menciona Newton, tenemos que añadir otro dato fascinante. El reciente estudio de ADN de los judíos askenazíes. Ah, sí, el de los restos del siglo XIV, ¿no? Exacto, basado en unos dientes encontrados en Erfurt. El estudio concluye que genéticamente también venían de Oriente. Pero, fíjate, introduce una gran duda cronológica. A ver. La investigación científica afirma que esta comunidad judía sufrió un cuello de botella genético y que no se mezclaron consanguíneamente con sus vecinos europeos durante 1500 años. Vale, para el carro un momento. O sea, ¿tiene sentido aislarse genéticamente 1500 años conviviendo pared con pared en el centro de Europa? La verdad es que no demasiado, ¿eh? Es que no tiene ningún sentido a nivel antropológico. La gente comercia, viaja, se mezcla. 15 siglos es una locura. Pues claro, pero es que tampoco tiene sentido que los exilarcas judíos lleguen a Francia desde Babilonia 1500 años después del cautiverio bíblico de Babilonia. Ostras, claro. El mismo hueco de 15 siglos. Exacto. Ni tampoco tiene sentido que Newton nos hable de los chadits de la época de los faraones operando en la Europa de la Edad Media. Es como si hubiera un desfase constante. Totalmente. Y la conclusión que se extrae de analizar conjuntamente todos estos datos biológicos, históricos y genéticos es que nos están diciendo a gritos que la historia oficial tal vez se ha dilatado temporalmente. Que se ha estirado como un chicle, vamos. Exacto. Se han insertado siglos vacíos o duplicados y cuando quitas ese aislamiento genético irreal, de repente ves a las mismas dinastías operando en un marco temporal mucho más comprimido. Madre mía. Entonces, y llegados a este punto, ¿qué significa todo esto para el mundo moderno? O sea, si religamos todos los hilos del análisis. Pues si lo religamos todo apunta a la existencia histórica de un poder que viene de Oriente. Un poder judío y tártaro, enormemente poderoso, misterioso y, por supuesto, del todo desconocido por la historia oficial que nos enseñan. Totalmente oculto. Claro. Y este linaje nos habla de un inédito pasado davídico, que de forma sorprendente acabó financiando la reconquista de la península ibérica a los musulmanes. Y posteriormente, claro, el descubrimiento de América con Colón y todo ese entramado. Exacto. Son eventos que si los miras por separado resultan anacrónicos y desencajados en la narrativa oficial. No tienen sentido. Pero bajo esta óptica, todas las piezas encajan perfectamente. Así es. Y fíjate, precisamente por haber sido desdibujados de los mapas cronológicos y documentales, han podido persistir en la sombra. Es precisamente por esa naturaleza velada, por esa capacidad maestra de reescribir su propia historia y operar silenciosamente desde la banca y la administración, que este linaje ha persistido en la sombra. Lo que nos lleva a una pregunta retórica inevitable. ¿Estarán gobernando tal vez el mundo actual? Esa es la clave de Bóveda. Y reflexionar sobre por qué todo esto es relevante para quien nos escuche hoy en día es fundamental. En un mundo hiperconectado y saturado de información y de supuestas verdades absolutas, comprender que la historia misma pudo haber sido dilatada y manipulada a este nivel para ocultar un imperio financiero y consanguíneo es la máxima herramienta de pensamiento crítico. Es lo único que evita que la sobreinformación nos ciegue. Sin duda. Y para cerrar, dejaría una idea flotando para que la audiencia la rumie con calma. Si la historia escrita en el pasado fue capaz de estirar el tiempo y camuflar a todo un poder mundial davídico y tártaro bajo disfraces tan inofensivos como reyes cristianos o humildes tejedores, cabe preguntarse con total seriedad qué eventos geopolíticos y qué élites financieras de nuestra época actual están siendo recubiertos ahora mismo por esa misma maquinaria de creación de mitos para los libros de texto del mañana. ¡Qué barbaridad de pregunta para despedirnos!
una reflexión que invita a mantener los ojos muy abiertos. Invitamos a todo el mundo a seguir cuestionando siempre las fuentes y a no dar absolutamente nada por sentado. Nos encontramos destramando más misterios en el próximo análisis a fondo.